Hace muchos años, traumatología se veía como las enfermedades de las fracturas. Las enfermedades de las fracturas, y solamente era suficiente inmovilizar las fracturas. Claro, obviamente que las fracturas, basta que estén inmovilizadas, van a consolidar. Pero lo más importante era saber cómo iba a consolidar, qué complicaciones podía traer las fracturas. Entonces, ahora ya se divide en traumatología, ortopedia, para agrupar en diferentes tipos de patologías. Y se considera la traumatología aquella lesión producto de un trauma previo. ¿Y cómo se producen los traumas previos? A través de caídas, traumas directos, traumas indirectos. Esto es lo que estudia la ortopedia y traumatología, lesiones y enfermedades del aparato locomotor. Todo lo que sucede en el raquis, columna vertebral, incluye la pelvis y todo lo que sucede en extremidades. Es el concepto de traumatología, lesiones al aparato músculo-esquelético productos de un antecedente traumático. Este es uno de los miles de ejemplos que pueden haber. Seguimos. Y la ortopedia estudia las enfermedades y las lesiones que ocurren en el aparato locomotor, donde obviamente no existe un antecedente traumático. Hay enfermedades del hueso de diferentes formas, de diferente origen, que no sea traumatológico. Pero estas denominaciones parten solamente en el país, porque en algunos países, por ejemplo, en Chile conocen a la traumatología en general como ortopedia, y en otros países lo conocen solo como traumatología. Pero en el país ya casi está clasificado como traumatología, la de origen traumático, y ortopedia, las otras enfermedades que no tienen como causa traumática. Diagnóstico clínico es importante, como en cualquier patología, partir de un historial clínico, de un análisis clínico. En algunas oportunidades, volvemos a épocas anteriores, que el tratar fracturas solo era inmovilización. Era tan simple que los traumatólogos solo inmovilizaban las fracturas, se intervenía poco directamente en las fracturas. Y esto es muestra de ello, un simplismo para pensar lo que era traumatología. Como cualquier historia clínica, tiene que tener ciertas características como cualquier documento o historia clínica. En principio es un documento de carácter médico y también es un documento de carácter legal, lo que indica que esto tiene que estar bien confeccionado, tiene que ser un historial completo en lo posible, tiene que tener legibilidad, o sea, escribir para los demás, ¿no? No inventar en este documento, hay que tratar de ser veraz en la información, tiene que haber un ordenamiento del documento, tiene que ser confeccionado en forma respetuosa y a la vez tiene que ser confidencial. ¿Qué significa confidencial? Que a la fecha existen normas, incluso constitucionales, que amparan la confidencialidad de cada paciente con su enfermedad. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo las discusiones clínicas se toma y todos los datos posibles? Obviamente, con excepción del análisis clínico, juntas médicas, revisión de casos, porque el fin de esa toma de la información es con fin que beneficien al propio paciente, ¿no? Por lo demás, debe de ser confidencial. La historia clínica es tan común como todas las historias clínicas. Si ustedes ven acá, parte un anamnesis, un examen físico,
Luego de estas evaluaciones tendremos un diagnóstico clínico. En algunos casos es un diagnóstico clínico, en otros casos será una presunción clínica. Pero algo tenemos que sacar habiendo realizado una anamnesis y un buen examen clínico. Algo, o diagnóstico o presunción clínica. Luego, en el proceso del diagnóstico es necesario realizar un diagnóstico radiológico. ¿Qué significa diagnóstico radiológico? Que casi todas las patologías traumáticas tienen que ser evidentes. Hay que evidenciar la lesión. Y el único estudio que nos alcanza con mucha cercanía al diagnóstico o a la precisión del diagnóstico son los estudios radiológicos. De todos los exámenes auxiliares, el estudio radiológico es el que está en mayor contacto a la traumatología. Y se puede hacer simplemente mirando las radiografías, estudiando las radiografías, un diagnóstico radiológico sí se puede hacer. Pero será suficiente para la toma de decisión, diagnóstico y pronóstico, no, porque es mucho mejor contrastar el diagnóstico radiológico con el diagnóstico clínico. La suma de estos análisis nos lleva a un diagnóstico definitivo, que eso es lo que nosotros queremos para poder planificar un plan de tratamiento. El pronóstico va a depender del análisis diagnóstico, del plan que uno ofrece. Obviamente que el pronóstico de la lesión del paciente se va a ver beneficiado si es que se ha realizado un buen análisis de ambos casos. El tratamiento vendría a ser la consecuencia del análisis del diagnóstico clínico con el diagnóstico radiológico. Y el pronóstico, que probablemente para nosotros sea un escrito más dentro de un plan, es lo fundamental para el paciente. Muchas veces, y se lo digo con experiencia, uno explica la mejor forma posible, pero al final al paciente no le interesa esto, cómo voy a quedar. Entonces, mucho cuidado con el pronóstico, porque vendría a ser el resultado de una serie de adecuados manejos. Si manejamos inadecuadamente cualquier proceso donde incluye el buen diagnóstico, el buen tratamiento, obviamente el pronóstico tiene que ser bueno. Historia clínica, interrogatorio, creo que ustedes están ya bastante frescos en cuanto a cómo se confecciona una historia clínica. Pasamos. Pero vean que sigue el mismo orden de una historia clínica normal. ¿Saben qué es la semiología? Así como en otras especialidades se utiliza el concepto de la semiología, en traumatología también manejamos el mismo concepto. Ciencia que estudia síntomas y signos, saber diferenciar qué es un síntoma, qué es un signo. Existen triadas como cualquier otra especialidad, pero una de las triadas más comunes en traumatología es dolor, deformación, disfunción. Mucho se emplea estos términos y mucho sirve para la toma de información y el análisis frente a un paciente, el dolor, qué tipo de dolor, cómo se incrementa el dolor, cómo se comporta en reposo, en actividad y cómo va evolucionando el dolor. Hay mucho que hablar sobre dolor. Deformación es la alteración de la forma, de la estructura, que nos puede significar de acuerdo a la patología que podamos estar pensando en el diagnóstico. Y disfunción es un concepto bastante importante, porque la traumatología
va a devolver al paciente la misma función como era antes de su accidente. Alteración de la función. Uno es la función y otro es la disfunción. La disfunción es la alteración de la función. Anamnesis, pasamos. Ya ustedes revisan cada concepto. Parte de la anamnesis, cuál ha sido el mecanismo del trauma, si ha sido directo o ha sido indirecto. Van a ver en lo sucesivo y probablemente en la práctica los docentes que están encargados van a preguntar cuál fue el mecanismo, directo o indirecto, porque tiene mucho que ver con la lesión. Incluso simplemente el mecanismo ya nos está hablando de qué lugar de lesión probable exista y qué características tenga la lesión. Síntomas. Estos síntomas asociados a una gran variedad de síntomas se presentan en la traumatología. Dolor, evolución. La evolución está de acuerdo al tiempo. Agudo, 2 semanas, después de la tercera semana ya los procesos son crónicos. Localización, superficial, profundo, o es en determinadas zonas en forma difusa. La intensidad ya está cuantificado, la intensidad de dolor entre leve, moderado y severo. El origen del dolor en general puede ser por efecto del traumatismo, puede ser por efecto de una enfermedad inflamatoria, por una enfermedad degenerativa. Los procesos infecciosos en el aparato musculoesquelético también producen dolor. Las tumoraciones también producen dolor. Y las neuropatías, lesiones asociadas al sistema nervioso periférico también producen dolor, pero cada uno con una particularidad de tal manera que nos hace pensar, este es un dolor neuropático o esto es un dolor de tipo tumoral. Hay que pensar con radiografías para descubrir si existe alguna lesión tumoral. El examen físico, es importante el examen físico desde el inicio, saber talla, peso. La inspección es un elemento que sirve mucho porque simplemente el antecedente traumático de la persona con un miembro superior en aducción, con codo en flexión, puede significar una lesión en hombro o en clavícula. Y si hubiese una lesión de clavícula, se nota una deformación amplia en la zona clavicular, o sea, ya vemos que ingresa un muchacho de 20 años con una deformación y la posición del paciente ya nos dice que es una fractura de clavícula, que le tomen una radiografía. En ese caso ya hay una presunción clínica de fractura de clavícula y luego haremos el estudio respectivo radiológico. Semiología, inspección, palpación, movilidad articular. Cuando la zona afectada es en una zona articular, hay que evaluar la funcionabilidad a través de los movimientos, si es pasivo, activo, rangos articulares. Perfecto. La inspección. Actitud, postura articular, ver los ejes clínicos, deformaciones, alteraciones de la piel y si existe trofismo muscular, si hay hipertrofia muscular, hipotrofia muscular o hay músculos atróficos. Solamente con la inspección, estoy seguro que cuando hayan terminado el capítulo, con esta imagen ustedes van a saber que esta es una patología de la fractura que se llama una pseudoartrosis o falsa articulación. Para los que están interesados en el examen, es una pregunta que siempre viene en los exámenes. Tipo de pseudoartrosis, características de la pseudoartrosis.
Entonces, esta es una enfermedad que solamente a la inspección ya nos demuestra clínicamente qué enfermedad es. Pero de todas maneras necesitamos un estudio radiológico para poder ver qué tipo de pseudoartrosis, para plantear un tratamiento definitivo y poder desarrollar el tratamiento que es el que más va a convenir a este paciente. Lesiones en la piel producto de un traumatismo, también hay que tener mucha consideración. Pasamos. Infección, lesiones en la piel más fracturas o simplemente lesiones en la piel. Zonas de escoriación también tienen mucho que ver. Una zona de escoriación nos frena poder realizar una intervención quirúrgica que aborde esa zona. Esto significa todo paciente tiene que ser bien revisado, porque si vemos su radiografía, una fractura de clavícula que necesite cirugía, una vez que entra a sala de operaciones resulta que nos damos cuenta con la escoriación y tenemos que suspender la cirugía. Todo paciente debe de ser bien evaluado y las lesiones de la piel en traumatología valen mucho. Se dice, bajo un concepto muy moderno, que la fractura vendría a ser un árbol y la parte blanda vendría a ser la raíz. Y ahí hay que definir qué es más importante, el árbol o la raíz. O sea, actualmente en traumatología, en cualquier proceso incruento, cruento, se cuida mucho la parte blanda. Bueno, acá la luz, pero vemos, apagamos la luz. Sí. Se aprecia mejor. Notamos algo en esta imagen. A ver, los que están durmiendo, ahí creo que nos va a ayudar. O están concentrados. Notamos algo acá. Las excavaciones. Vamos a inspeccionar visualmente al paciente. El examen de la inspección puede ser visual, manual o táctil, ¿no? Entonces, siempre es comparativo comenzar por el lado lesionado o por el lado sano. Por el lado sano. ¿Dónde comienza la evaluación del paciente? Por el lado sano. Por el lado sano, ¿no? Y demoramos mucho para evaluar el lado sano, no, es rapidísimo. Ojo, probablemente hemos tocado bastantes puntos de la historia clínica, lo que significaría pues que nos vamos a pasar 20 minutos con cada paciente. La historia clínica en traumatología es muy directa, muy dirigida, que basta 3 minutos, 2 minutos, pero ya tener una historia muy dirigida, ¿no? Como el caso acá en la inspección vemos el sano, el lado izquierdo, y en el caso del derecho notamos una alteración, disminución del volumen en la zona del tercio distal, ¿no? Y en la zona del tercio proximal probablemente un poquito más engrosado que el lado normal. Entonces, y el paciente no sufrió un trauma directo, solamente hizo algún esfuerzo y sintió un dolor en la zona anterior del brazo. Es la ruptura del tendón del bíceps, es una ruptura tendinosa, el signo de Popeye. Entonces, mire que con la inspección hacemos el estudio. ¿Qué examen tendríamos que solicitar para estudiar las partes blandas en este caso? Una ecografía o una resonancia. A ver, alguien, ¿qué examen hacemos? Ecografía. ¿Alguien opina otro examen? La resonancia magnética. ¿Quiénes resonancia y ecografía? ¿Quiénes están a favor de la ecografía? Levanten la mano. Ecografía. No puede probar. Ya no ecografía lo de allá. Ecografía. Resonancia
estoy hablando. Acostúmbrense a tomar la decisión de acuerdo a lo que sepan y el criterio que han tenido para pensar que es una respuesta. Y nos podemos equivocar, claro, pero es mejor equivocarse ahora que equivocarse después. Crean en uno mismo, tengan convicción, salvo que no hayas leído nada, entonces ahí bueno, duda, pero no. Entonces, y los de resonancia magnética, ¿quiénes estamos de acuerdo? Levanten la mano de... ¿Qué pasó? Habían varios en resonancia. Bueno, la medicina tiene que estar establecido de acuerdo a la realidad nacional. ¿Y qué significa la realidad nacional? Es que somos un país pobre y todavía hay grandes zonas de extrema pobreza. Probablemente están yendo a algunos hospitales donde la infraestructura todavía se cuenta con ecógrafos, resonadores magnéticos, ¿no? Pero la formación tiene que estar dada desde la eficiencia, y la eficiencia significa utilizar lo que tengas para llegar a un buen diagnóstico. En la fecha, los ecógrafos ya están en condiciones de hacer un estudio al 100% de estos tipos de lesiones, la ecografía. Si tenemos un resonador en algún lugar, tengan la seguridad que alrededor de ese lugar deben de haber 50 ecógrafos. Y lo más importante es saber definir qué estudio económico de fácil acceso nos pueda hacer un buen estudio. En este caso, la ecografía. La resonancia es un estudio que te da una claridad absoluta de la lesión, pero más estamos usando en algunas lesiones muy específicas, digamos, donde no entra el ecógrafo, donde las posibilidades de certeza del ecógrafo llegan pues al 50%, 40%. En este caso, una buena ecografía diagnostica la lesión, ¿ya? Siempre pensar en ese tipo de esquemas. Es probable que ustedes tengan el internado, ahí no va a haber mayor problema, pero del segundo para adelante ahí sí van a tener dificultades. El no poder diagnosticar esto con un ecógrafo, creo que eso no sería justo. Lo real es que la ecografía actualmente ya realizan los buenos exámenes en parte blanda. En zonas articulares el ecógrafo disminuye su aplicación. Ahí sí nos vamos a la resonancia magnética. Pasamos. Palpación, claro que es necesario palpar al paciente en algunas oportunidades. Obviamente si el paciente está con mucho dolor y estamos pensando en una fractura, de más estaría hacer palpaciones en ese paciente. Pero si vamos buscando otro tipo de lesión, probablemente sí sea necesario la palpación, ¿no? En ese caso, si la presunción de fractura y un aumento viene con un antecedente traumático fuerte, una deformación, hay mucho dolor, ojo, uno es el dolor referido y otro es el dolor facial. Con un dolor facial intenso, ya tenemos que pensar en una fractura. Ya no es necesario estar manipulando al paciente, ¿no? Simplemente hay que hacer de acuerdo a los criterios establecidos. Pasamos. Igual la palpación es un paciente y siento un dolor cada vez que levanto me duele y cuando muevo no me duele. Ahí podemos ir a buscar si hay algún dolor específico y alguna deformación específica, una alteración en relación al lado sano. Pasamos. Es una fase de dolor, ¿no? Cada vez que hay movimiento de flexión del hombro, hay intenso dolor. Puede ser una tendinitis, una bursitis aguda. Bueno, pasamos. Exámenes regionales, medir
En el caso de la zona muscular, medir con 1 centímetro la circunferencia del muslo normal y medir en el que estamos pensando en el músculo atrofiado o hipotrofiado para ver cuánto es la diferencia y qué tenemos que hacer, ¿no? Maniobras especiales, hay signos clásicos, como van a ver en el transcurso del curso, van a ver que existe el signo de la bayoneta invertida, el signo de la charretera, bueno, un fin de signos. Punto de función articular, bueno, esto no solamente en el caso de infecciones, artritis séptica o un sangrado intraarticular es necesario la función articular. Transficciones, esto es para las tracciones esqueléticas que se hacen en miembros. Movilidad, hay 2 tipos de movilidad, una movilidad activa, una movilidad pasiva. ¿Cuándo es una movilidad activa? ¿Verdad? Cuando es activo y cuando es pasivo. ¿Quién sabe ese concepto? Movilidad activa cuando el paciente solo realiza el movimiento. Obviamente ya no da más, entonces uno cuantifica este rango articular y de acuerdo al tratamiento va ampliando el movimiento, es una forma de medir la recuperación. Y la movilidad pasiva es con la ayuda ya sea del médico, el terapeuta, trata de buscar movilidad, pero no hay la movilidad. Pruebas musculares, medir fuerza, tono muscular, pruebas neurológicas, actividad motora, actividad sensitiva. Por efecto de un traumatismo en el brazo, podemos lesionar el nervio radial y la repercusión tiene que verse con un trastorno de la movilidad activa o pasiva. La actividad motora en el nervio es importante frente a los traumatismos. Un traumatismo en un miembro no solamente va a producir la fractura, obviamente también produce daño a las estructuras que están acompañando a ese hueso. Puede ser trastorno de tipo vascular o neuropático traumático, ¿no? Este es el examen neurológico. La mano en gota, mano péndula, es una lesión del nervio radial a nivel del brazo. En el examen vascular, el signo de una necrosis superficial identifica o nos exige evaluar la zona arterial que está comprometiendo en ese territorio. Ya tenemos que hacer arteriografía para ver cómo se conduce la arteria o han sido afectadas por un traumatismo. Diagnóstico radiológico. Habíamos hablado que primero era necesario tener un diagnóstico clínico. También es importante un diagnóstico radiológico a través de radiografía. Una radiografía simple generalmente está enfocado al antero, posterior y lateral. Cuando uno pide radiografía simple, los técnicos o tecnólogos saben que es una frontal y lateral. Pero adicionalmente a esto podemos pedir radiografías en posición. En la columna cervical, como ejemplo, no es suficiente una antero-posterior o una lateral. Se necesitan funcionales o en posiciones. En adecuada posición, radiografías tangenciales, radiografías en determinada posición. La funcional son más radiografías que van de acuerdo a la función. Es como decir radiografía del hombro en hiperflexión y en hiperextensión o en hiperaducción, ¿no? Uno solicita al radiólogo lo que uno quiere ver.
Luego vienen las tomografías axial computarizadas. A la fecha hay dos tipos, de sustracción y de reconstrucción. De sustracción, si los estudios radiológicos simples no son suficientes para determinar con precisión un diagnóstico, y quiero tomar una zona ósea que está superpuesto por otro gran bloque óseo, la de sustracción permite eliminar ese bloque óseo y tomar solamente a lo que nos interesa. Y la de reconstrucción nos permite ver todo el trayecto de la imagen, incluso en las polifracturas o fracturas a muchos fragmentos, no puede determinar en forma reconstructiva, saber cuántos fragmentos grandes hay, ¿no? Y esto nos sirve para poder establecer qué tipo de material de osteosíntesis. O es una placa de qué tamaño, cuántos agujeros, y quiero coger este fragmento con este tornillo y cosas así. Y lo último, la resonancia magnética, que está hecho para tejidos blandos. Tienen un gran uso en todo lo que es columna, generalmente articulaciones. También se toman en partes blandas, pero partes blandas simples, pero yo prefiero una buena ecografía. Hay otros exámenes auxiliares que se usan, la gamografía ósea, ecografía, densitometría ósea y electromiografía. Estos exámenes también se utilizan, pero en menor proporción. Hay laboratorios convencionales, hemogramas, exámenes de orina. Los exámenes de rutina usamos también mucho lo que son los cultivos cuando pensamos en infecciones del aparato musculoesquelético. Los cultivos. Y anatomía patológica también, cuando estudiamos cultivos o estudiamos muestras, pensando si existen signos de tejidos neoplásicos y qué características pudieran tener para poder ser agrupados entre benignos y malignos. El principio fundamental. Creo que para ustedes me parece que el principio fundamental es acabar la carrera, ¿no es cierto? Y alguien dirá ser una buena persona. Entre los dos principios, ¿cuál es el más importante? O sea, ¿qué exige la sociedad a cada uno de nosotros? ¿Qué nos exige? ¿Quiénes están a favor de acabar la carrera? Levanten la mano. ¿Y quiénes están a favor de ser una buena persona? O sea, hay 4. Claro, creo que ser buena persona es un principio fundamental, ¿no? Acabar la carrera se convertiría en un objetivo. El hecho de acabar la carrera o ser médico no significa ser una buena persona. Y de eso se van a dar cuenta ustedes en cualquier estructura, ámbito profesional. Y más aún, puede ser un buen profesional, pero no es una buena persona. Entonces, este principio fundamental de ser buena persona no debe de ser cambiado por nada, porque una buena persona, el camino que elijas va a ser el camino correcto. Si eres una buena persona y están orientados a una carrera profesional, tengan la seguridad que solamente con ser buena persona ya garantiza ser un buen profesional. Eso es un principio. El principio en traumatología fundamental es la incorporación del paciente a la sociedad, pero en función al tiempo. ¿Qué significado tiene esto? Llega un paciente con una fractura en una enfermedad. Lo primero que uno pregunta, en este caso al residente quien hizo la historia clínica,
¿A qué se dedica la persona? No, bueno, el señor es atleta y aparte que trabaja en este tipo de... Eso es lo que hay que devolver a la sociedad, a esa persona en las condiciones. Ese es el principio fundamental. No es plantear diagnósticos que pudieran beneficiar a la institución o al médico. Interesa mucho que el principio se cumpla y que sea a beneficio del paciente, de la lesión del paciente. Y esto puede pasar también en algunos de ustedes. Yo sé si alguno de ustedes tiene una lesión severa, lo primero que va, yo quiero quedar bien y debo de completar mis actividades estudiantiles, ¿no? Porque si yo dejo un mes, prácticamente perdí el ciclo, perdí el año, ¿no? Entonces, esto se traduce, la traumatología actual lo interpreta de esa forma. Es incorporar al paciente a la vida activa, o sea, a la actividad rutinaria a la que ejercía, pero esto de acá no cuadra bien, ¿no? En función del tiempo. ¿Cómo se interpreta en función al tiempo? Si nosotros interpretamos esto en el lugar donde estén rotando, haciendo sus prácticas, todos los médicos van a buscar esto, salvo que sea un indolente, que no le interese a las personas, y plantee otras cosas, y que no, ya que espere para atenderlo, no cosas así, ¿no? Pero, ¿qué significa en función del tiempo? Significa que con un aparato de yeso, inmovilizado 3 meses, inactivo 3 meses, también puede quedar bien. Pero una intervención quirúrgica, de acuerdo al análisis, en 48-72 horas, la persona ya se está movilizando. Esto significa en función al tiempo, o sea, elegir qué es lo más conveniente para la persona. Y uno tiene que plantear eso y explicar, esto es lo mejor, con esto vas a perder 1 semana, con lo otro vas a perder 3 meses. Y explicar claramente qué es, en qué consiste la propuesta. Pero tengan la seguridad, los traumatólogos que actualmente ejercemos siempre buscamos eso, lo mejor para el paciente en la brevedad posible. Bueno, ya hemos hablado de una serie de cosas, historia clínica, inspección, anamnesis, y para darle un poquito de ordenamiento ya, para tener un esquema ordenado, hemos generado este protocolo de trauma óseo. Incluye cualquier traumatismo, lesión, enfermedad, ¿no? Este es el traumatismo. Paciente ingresa producto de un traumatismo. Nuestra obligación es hacer un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico, ¿no? Es necesario evaluar al paciente para decir, esta es una probable fractura de cadera. ¿Por qué diría fractura de cadera? Persona, mujer, 60 años, ingresa en camilla con rotación externa, reducción y acortamiento del miembro, una simple caída. Clínicamente para mí es una fractura de cadera. Es una fractura de cadera. Bueno, ese es el diagnóstico clínico, pero el diagnóstico radiológico nos confirma. Y cuando hablamos de fractura de cadera, no solamente decimos es una fractura de cadera y debe de trazarse así. No, hay variedades de tipos de fractura de cadera de acuerdo a la clasificación que estamos empleando. Y el tratamiento también puede ser una variedad de tratamientos. Lo importante es saber elegir cuál es el mejor para ese paciente. Entonces, trauma, clínicamente tenemos que tener un diagnóstico clínico, luego a los estudios radiológicos tendremos un diagnóstico radiológico con ambos estudios, que es el diagnóstico definitivo, planificamos el tratamiento ideal para ese paciente. La planificación basa exactamente en el tratamiento y la ejecución del tratamiento. Parte del tratamiento de las fracturas es darle buena estabilidad a la fractura y poder rehabilitar precozmente.
Si un paciente está operado de la cadera, al hacer bien y sabemos que ha sido bien estabilizada la fractura, 72 horas ya está moviendo las piernitas, la cadera, la rodilla, sin apoyo, pero ya inicia una rehabilitación precoz. ¿Qué significaba antes el tratamiento de las fracturas? Inmovilización 2 meses. Obviamente que la persona, si es el miembro superior, salía con un codo rígido, tanto en flexo-extensión y en pronosupinación, y un hombro totalmente congelado, pues esperó 2 meses. Y comenzó la rehabilitación. ¿Cuánto demora la rehabilitación del codo y del hombro congelado? No menos de 6 a 8 semanas, no menos en el mejor de los casos. Entonces ya tenemos 3 meses de inmovilización, 5 meses que la persona no moviliza. Pero con la rehabilitación precoz no sucede ninguna alteración de las zonas cercanas a la fractura. Ya este paciente inmediatamente inicia una rehabilitación precoz, lo cual nos da pues la seguridad que dentro de poco ya empieza a trabajar, ya empieza a estudiar o ya empieza a ejercer la actividad que realmente esa persona se dedica. La estabilidad y la rehabilitación precoz nos van a dar un buen resultado funcional de la función de la zona. Tratamientos, vamos a hablar específicamente de tratamientos en traumatología. No existen más tratamientos que solamente 2 tipos de tratamientos. O es incruento o es cruento. Incruento significa en procedimientos, en maniobras, inmovilizaciones, todo lo que no vendría a ser cruento, que es lo quirúrgico. Lo quirúrgico es el abordaje de la zona fracturada, ¿no? Para poder colocar placas, tornillos o volver a colocar la articulación en su lugar. Entonces, en traumatología son quirúrgicos y no quirúrgicos, o también se conoce tratamiento quirúrgico o conservador. Y dependiendo a lo que nosotros podemos elegir, va a depender el pronóstico del paciente. Y ya dijimos al paciente muchas veces lo único que le interesa es su pronóstico. ¿Cómo voy a quedar? No hable mucho, me interesa cómo voy a quedar. Diversos tipos de lesiones, formas, abordajes, estos son quirúrgicos, ¿no? Pasamos a la otra. Ahora, el tratamiento conservador es en base a procedimientos, inmovilizaciones, pero el tratamiento quirúrgico, ¿cuánto varió el tratamiento quirúrgico de lo que se hacía hace 30 años a la fecha en el Perú? Ha variado 340 grados. La gran mayoría de las actividades para el tratamiento de las fracturas son quirúrgicos, porque todo el mundo, y pónganse a pensar ustedes, en este momento es un momento muy dinámico, muy participativo en la sociedad. Si a mí me dicen, bueno, va a demorar 2 meses y operándose a las 48 horas ya está, yo me opero, pues no. Cada vez hay más garantías también en las anestesias, en los actos quirúrgicos. Entonces hay un sistema regulador que significa el LAO, principios básicos del LAO. El LAO es un instituto de investigación que parte de los años 50, en Suiza, Berna, en la ciudad de Berna, Suiza. Mientras que nosotros hoy día podemos hablar de la historia de la traumatología, en esa época, o sea, años 50, ya se pensaba por qué la persona tiene que estar tanto tiempo sin recuperarse, o sea, ya les preocupaba eso. Entonces varios médicos, investigadores de la traumatología se juntan, se agrupan, buscan inversión externa, los países colaboran y se forma un instituto AO, se llama, que funciona en Suiza desde esos años.
Ellos es una gran ciudad que tienen ingenieros mecánicos, biólogos, químicos, físicos, porque van a ver cómo participa todas esas especialidades en determinada forma. Incluso estudian profundamente el hueso, cómo es el proceso de consolidación. Entonces, este instituto es el instituto que establece la rectoría del tratamiento a nivel mundial. Todos leemos lo que el AO siempre está renovando su información y genera pues tratamientos quirúrgicos, y esta organización dice: a los pacientes que deben de operarse, el médico tiene que tener una conciencia sólida de poder tratar bien a este paciente. Tiene que estar bien entrenado para tratar bien, para realizar cualquier acto. Y además determina 4 principios básicos. Número 1, hay que hacer una buena reducción. Una vez que has hecho la incisión para la fractura, trata de sintetizar la fractura, o sea, recomponer la estructura anatómica que debe de tener, ¿no? Buena reducción anatómica. Pero ¿de qué nos serviría recomponer si es que no cuidamos la vascularización? Entonces el segundo principio es preservar la vascularización o la irrigación de la zona. Lo que significa, al momento de hacer la incisión, no dañes, no cortes por cortar. El tercer principio, hay que buscar una buena estabilidad a la fractura. Y el hecho de ir direccionando los tornillos significa dónde va a tener mayor consistencia y solidez la placa con los tornillos y cómo va a actuar la fractura. Estos tornillos no es porque se le ocurrió, tiene una zona, qué tipo de tornillos deben de usarse, eso ya los traumatólogos lo conocemos, para luego hacer una rehabilitación precoz. Rehabilitación precoz, ya una vez asegurado que la fractura está controlada, este paciente a las 48 horas debe de estar en movimiento y evitar que haya las retracciones tendinosas, las adherencias, que después de un mes, mes y medio ya no puedan levantar el brazo ni extender, hacer flexión ni extensión, ¿no? Entonces, acordarse, vuelve la de atrás, acordarse de estos principios: buena reducción anatómica, preservar la vascularización, buena estabilidad, sea placa, clavo, tornillo, para poder hacer una rehabilitación precoz. Pasamos a los tratamientos quirúrgicos. El tratamiento no es cuestión de que voy, entro, ¿qué problema? Ya, perfecto. No, el tratamiento se planifica, se organiza. Ustedes tienen un plan del día a día. Mañana saben a qué hora sales, a qué hora tienes que ir donde debes de ir, qué tiempo tienes que estar, de ahí tienes que ir a la teoría y de ahí almorzar a tu casa a las 6 de la tarde, ¿no? Descansar 5 minutos y comenzar a leer, ¿no? A 10, 11, 12 de la noche, para luego salir. O sea, está planificado. Uno no sale a su casa y ahora ¿qué hago? Dice, me voy esto, pero ¿qué carro tomo? No, agarro el que venga. No, eso se planifica. Un buen diagnóstico, hay que clasificar la fractura. Para cada fractura hay una clasificación. Hay que conocer la anatomía quirúrgica. Hay que conocer los materiales de osteocitis que van a utilizarse en esa fractura. Y hay que elegir el momento quirúrgico. ¿Qué significa momento quirúrgico? Momento quirúrgico significa el momento o la fecha ideal para operar ese tipo de fractura. Las fracturas, lo mejor para las fracturas, operarse en la primera semana. La segunda semana se puede operar, pero es mejor la primera semana. La tercera semana se puede operar, sí, se puede operar, pero la primera semana te garantiza mejor consolidación.
La cuarta semana también se puede operar, a los 2 meses también, pero prácticamente estás operando por hacer todo para que se cumpla el momento quirúrgico adecuado para esa fractura. Y ya con el grupo que está yendo al Casimiro vamos a conversar ahí con los pacientes y vamos a demostrar qué pasa cuando ese paciente se opera la tercera semana en una fractura. ¿Qué creen que pasa en una fractura de cadera? ¿Cómo está el anabolismo? ¿Cómo está el catabolismo de la fractura? ¿Cómo se produce la captación de calcio? ¿Qué hay? ¿Cicatrización o reabsorción? ¿Qué pasa en una fractura de cadera en una persona? A la cuarta semana y es una cáscara de huevo y por más que coloques la placa, la radiografía puede estar bonita cada semana, cada 15 días. Pero el momento que ella apoya va a ver cómo el clavo se hunde y sale por un lado, la cabeza sale por otro lado. Eso es importante, el momento quirúrgico. Y ya tenemos que conocer cuáles son las etapas de la consolidación, de acuerdo a fecha. Cuánto importante es conservar el hematoma de la fractura, a partir de cuándo se forma el callo blando, el callo fibroso, el callo duro, cuando comienza la fase de la remodelación del callo de la fractura. O sea, ahorita estamos tocando lo básico, pero es importante conocer eso. Eso es el momento quirúrgico. Bueno, la parte de la ejecución es ya una vez que el paciente está en sala de operaciones, ¿qué es lo que debo de hacer? Desde la colocación del paciente es importante. Si vas a operar un brazo, ¿qué abordaje vas a hacer? ¿Cómo debe de estar el paciente? ¿En qué posición? De tal manera que no dañes, llegues directamente al foco de la fractura que permita colocar la placa y los tornillos. Colocación del paciente, el abordaje, qué técnica vas a usar, cómo se van a hacer los cierres de los planos. Obviamente, si seguimos esto, el resultado tiene que ser bueno. Cada vez la traumatología se hace muy exquisito y yo diría la medicina se hace muy exquisito. Tanto es así que mi última hija quiso estudiar medicina, dije, pues no estudia, dije, pues quiero que viva bien, tranquila, sin problemas. Medicina no es la gran cosa. Allá los que son exitosos, los que han hecho una carrera a través de toda su vida, son exitosos. Va a ver cómo es de difícil actualmente la medicina en el país. Exitosos no llega al 10%. Y 90% ¿qué hacen? 35% están luchando ingresar al grupo exitoso. Y el 55% ¿qué hacen? Están por las calles dando pena, saltando, engañando a la gente, haciendo lo que no deben de hacer. Es de la realidad. Es por eso que siempre les hablo de ser una buena persona, de ser un buen estudiante para tratar de ser un buen profesional. Es una carrera muy complicada, ahora mucho más que antes. Y ya se acercan a los 80,000. Antes pues en Serum uno escogía y buscabas un sitio, bueno, ahora no, ahora tienes que ir de 6 horas de la ciudad y aprender a cocinar, vivir tu techo con estera, difícil. La realidad en la ciudad es difícil, pero hay que hacerlo. Ya que estamos estudiando hay que hacerlo. Es sacrificio, dedicación, es fuerza, incomprensión, es todo. Pero a la vez es la carrera más bonita. De que sea rentable o no sea rentable, para algunos quizás, para otros no. Yo conozco colegas que no la pasan bien, son médicos, bueno, pero le doy un consejo: cuando ya sean médicos, llenen primero el bolsillo de la humanidad, de la sensibilidad social, de creer mucho en el dolor de la gente, y el otro se llena solo después. Ese es un consejo. Vamos a otra imagen. Fractura, planificación del tratamiento. Una vez que veo una fractura, ya tengo el diagnóstico, ya estoy en la etapa de planificación.
lo primero que tengo que hacer es restaurar la anatomía. ¿Qué elemento me ayuda a restaurar? ¿Con qué agarro esta placa de este tipo, esta placa de este otro tipo? ¿No? ¿Qué más busco? Un momento, no quiero dañar la otra parte alrededor de la fractura de tal manera que la función siga siendo la misma. También me tengo que preocupar cómo darle buena estabilidad a la fractura para poder restaurar la función cuanto antes y evitar las complicaciones del paciente y en fin, en general, tener una recuperación precoz. Una cosa es recuperarse y otra cosa es recuperarse inmediatamente. ¿Cómo te llamas tú? No, Luis. Luis, jugando su partido se lesiona, pues 4 meses, 4 semanas con su muleta, a diferencia de 3 días ya vuelve a jugar. ¿Qué te gustaría? No es inevitable volver a jugar cuanto antes. La traumatología a través del manejo adecuado de los procesos te puede hacer que tú actúes nuevamente como lo hacías antes, pero lo más importante, en función al tiempo. Tú vas a estar bien, pero 4 meses, él está bien en 1 semana. Esa diferencia hay que manejarla para con todos. Vamos a la otra. Pronóstico, buena estabilidad. Acá el amigo ya hace años se fracturó y se amarró las tablillas y ya comenzó a caminar. Pues la buena estabilidad te garantiza una rehabilitación precoz, que es lo que buscamos. Rehabilitación, recuperación en el caso de una articulación, recuperar el rango articular adecuado en base a maniobras, ejercicios, ¿no? Y cómo evaluar una articulación de acuerdo a la limitación, de acuerdo al bloqueo, saber la causa del bloqueo, qué tipo de terapia de rehabilitación necesita. Ya estos son algunos ejercicios a un paciente pues, que tuvo determinada lesión, poco a poco ya integran el movimiento. Lo que sí estoy no de acuerdo cuando hay muchos médicos que piensan, rehabilitación, vete a rehabilitación. Es un drama irse a rehabilitación, irse toda una mañana para 20 días. Lo más importante, el médico tiene que saber de rehabilitación y hacer que el paciente y los acompañantes sepan de rehabilitación para que inicien la rehabilitación en su domicilio. Los centros de rehabilitación, lo mucho que puedes considerar es que te hagan 20 minutos cada día. Lo normal es cada 2 días, cómo trabajan los centros. Pero para la rehabilitación, mucho mejor si al día haces 3 veces y al siguiente día haces 3, 4 veces en tu domicilio, porque está demostrado que la constancia de la actividad hace progresar a la recuperación. Lo que significa, si hoy día en la mañana hago mis ejercicios, si lo puedo y descanso al día siguiente, de nuevo volvió a cero, de nuevo empezar. Lo más importante es que la rehabilitación, sobre todo muscular, articular, tiene que ser sostenible, o sea, varias veces, mucho mejor. Pasamos lo otro. Algunas patologías frecuentes, degenerativas, inflamatorias, metabólicas, pasamos. Eso lo van a ver en cada capítulo. Patologías traumáticas, qué lesiones se ven después de un golpe, no solamente se ven fracturas, se ven contusiones, desgarros. Y las fracturas estudiadas bajo diferentes conceptos, de acuerdo al trazo, de acuerdo al estado de la piel, de acuerdo a la posición. Pasamos. ¿Cuál es el concepto de las fracturas patológicas? Son fracturas que se realizan en un hueso enfermo. Ejemplo de una fractura patológica. ¿Quién me da un ejemplo? Están dormidos, lo que significa un ejemplo de una fractura patológica. Ejemplo de una fractura patológica. Por osteosarcoma. A ver, ¿cuál? Una fractura por osteosarcoma. Fractura por Osteosarcoma. tumores.
Claro, toma. Ya. O por O TSA. sea, una fractura sobre una enfermedad previa del hueso, o sea, postumorales. Otra doctora. Cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, Ya. Usa corticoides. Los pacientes de enfermedad renal crónica usan corticoides y producen una osteoporosis severa. Simple movimiento produce la fractura. Las fracturas patológicas se caracterizan porque no guardan relación causa-efecto, ¿no? Cuando alguien le dice, oye, Carlos se ha caído del segundo piso al primero, lo primero que piensa es que se habrá roto, que hueso se habrá roto. Pero nadie piensa, Carlos se tropezó y se cayó al piso. Nadie va a pensar en fracturas, pero sin embargo las patológicas es donde no existe esa relación. Simple caída, simple trauma producen la fractura. Puede ser secundarios a tumores, secundarios al uso excesivo de medicamentos que producen alteraciones en el metabolismo del calcio y afectan el hueso. En secundario a infecciones óseas, a una osteomielitis crónica de un hueso, también llega un momento que se rompe. También esas son las fracturas patológicas. Los tumores óseos, hay dos grandes grupos de tumores óseos, benignos y malignos, cada uno con características propias, incluso con formas de presentación propia, con características radiológicas propias, características clínicas propias, ¿no? Saber diferenciar cuándo clínicamente es un maligno, cuándo es un benigno. Pseudoartrosis, a lo que hablamos en antes, es una enfermedad de una fractura. Estos son los tipos y hay infecciones que afectan también al hueso. No solamente hay fracturas cuando hay un trauma, pueden haber todo este conjunto de lesiones, contusiones, esguinces, fasciitis, fracturas, luxofracturas y así todo ese tipo. Frente a un traumatismo, obviamente una de las prioridades es saber si fracturó el hueso o no lo fracturó, pero también tenemos que evaluar las otras lesiones. Patologías más frecuentes ya lo tienen ustedes en la copia, pasa. Incluso han venido en algunas copias los exámenes anteriores, ¿no? ¿A quién le llevan los exámenes anteriores? No he visto. No, nada. Preguntan los exámenes. Aquí en Pero otro no se papel. preocupen que ya hemos tomado todas las precauciones. Cada vez somos más eficaces. Ya. Así como cirugía tiene sus patologías de emergencia, pediatría también tendrá sus patologías de emergencia, cardiología tendrá sus emergencias y trauma también tiene sus emergencias. ¿Cuál es el concepto de una emergencia? ¿A qué se conoce como emergencia? Son aquellas patologías o enfermedades que ponen en riesgo el segmento o la vida del paciente. Ya ponen en riesgo el segmento, o sea, perder el segmento o perder la vida del paciente. Y en trauma hasta la fecha solamente existen 4 emergencias traumatológicas. Estas 4 emergencias traumatológicas están siendo vistos en los capítulos en la teoría y también hay seminarios de estas patologías. La primera de ellas son las fracturas expuestas. Generalmente estamos acostumbrados a ver una fractura cerrada, pero las fracturas expuestas son aquellas fracturas donde el elemento óseo tiene comunicación con el medio externo. Síndrome compartamental es una lesión traumática isquémica que puede producir no solamente el daño del nervio, sino también el daño vascular. Al tener una compresión vascular, falta de irrigación, puede haber necrosis de las zonas distales y una vez que hay necrosis puede incluso comprometer todo el segmento. Necrosis significa muerte del tejido celular. Las luxaciones también están dentro de las emergencias.
la consecuencia de las luxaciones es que afectan la irrigación vascular y producen necrosis de la zona de los tejidos articulares, de la superficie condral de la articulación. También es una patología muy seria. Y la artritis séptica es una enfermedad propia de la articulación. Se presenta tanto en niños recién nacidos y puede presentarse entre personas mayores. Pero es tan rápido que el tercer, cuarto día destruye la superficie articular. Puede producir también una bacteriemia, una septicemia y comprometer seriamente la vida de la persona. Como le dije, esas emergencias se van a ver en la teoría, como también hay seminarios al respecto. Son algunas fracturas abiertas que tienen otro protocolo de atención a diferencia de las fracturas cerradas. Por ejemplo, estas son abiertas. Obviamente las fracturas abiertas tienen mayor complejidad, mayor riesgo, mayor demora de tiempo, ¿no? Incluso muchos de ellos pierden el segmento, no se recuperan. Traumatología y ortopedia, ¿a qué se dedica? ¿En qué pasa su actividad principal? En investigar, restaurar y preservar los tejidos. Hay que investigar, hay que analizar, hay que plantear tesis para luego generar una hipótesis final. Investiga, restaura, preserva el aparato musculoesquelético a través de tratamientos incruentos y curentos, con la finalidad de recuperar la función, y también interesa la estética. Una fractura en una dama 20, 25 años, una cicatriz en un lugar, pues a muchas de ellas las priva pues de ir a una playa o lucir como el derecho que tiene cada uno de vestirse como desea, ¿no? Y en algunos genera traumas emocionales muy serios. Entonces la estética tiene que ver, sí tiene que ver, cuando puedas evitar una cicatriz o una lesión, una secuela que no se distinga en la persona, es mucho mejor. Pero principalmente hay que ver la función. Trauma, politrauma, diagnóstico clínico radiológico, luego hay que planificar, no hay que hacerlo con la improvisación. Esto significa hay que leer mucho para luego ejecutar lo que has propuesto y luego vendrán los resultados. Si tú has hecho todo esto y quieres cada vez mejorar tu procedimiento, tu forma de evaluar al paciente, tu tratamiento, tienes que volver a revisar lo planificado y tus resultados, y tendrás que mejorar continuamente tu proceso. Ahí dirán, ese médico sí es muy bueno, ¿me entiendes? Porque siempre está tratando de hacer las cosas bien. Y la única forma de hacer bien es planificar, evaluar la planificación y sus resultados. Entonces, hay pacientes que están jalados el ciclo anterior, el curso anterior, el segmento anterior. Lo primero que se pregunta es, ¿planificaste tu forma de estudiar o estudiaste bien? Bueno, no. Entonces, ¿cuál es tu resultado? Jalé. Significa pues que tienes que mejorar continuamente, evaluando si estudias o no estudias. Ahora el objetivo principal para todo es bien. Hacer bien las cosas, ser buen alumno, ser buen estudiante, ser buen médico. Porque ahora no solamente es suficiente serlo, sino tratar de ser bueno. Traumatología es ciencia, está demostrado que es una ciencia, también es un arte. A veces en las operaciones se nos sale la parte artística. Tenemos hambre a las 2, 3 de la tarde, pero seguimos siendo artistas, se nos va el hambre, pero principalmente es humanismo, es de tratar a otro ser humano aún semejante,
que también detrás de esa persona hay un grupo de personas que están pendientes de lo que uno hace o dependen mucho de lo que nosotros hacemos en la operación. Es humanismo, es compromiso con el bien y la verdad. Trauma genera consecuencias. Una paciente con determinada trauma genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales. No solamente decir, bueno, quedó el miembro un poquito más corto. No, no solamente es eso. Eso genera un trauma psíquico, un trauma social. ¿Qué significa trauma social? Que las amigas le dicen, vamos a la playa, no, no puedo, vayan ustedes, vamos a bailar, no puedo. Viene la exclusión social. ¿Quién hizo la exclusión? ¿El grupo de amigas o uno mismo se excluyó? Uno mismo se excluye, que eso es peor cuando uno se excluye de la sociedad. Y bueno, hay una serie de enfermedades que ya afectan a la persona en el aspecto emocional. Lo otro que es importante, siempre en traumatología, no olvidarnos de evaluar al paciente. No es como alguno con la ya, ¿qué tiene? Pásame la placa, ya hace el radio. Hoy está tratando radiografías o pacientes. Lo mejor es tratamos pacientes y no a las radiografías. El tratamiento al ser humano tiene que ser personalizado directamente con la persona. Pasamos. Medicina basada en evidencias, creo que eso es lo último. Todo lo que hacemos hay que evidenciarlos, pero también hay que hacer una medicina basada en los pacientes. No solamente la evidencia nos va a llevar el éxito en la medicina, sino sentir que estamos tratando a un paciente, a un ser humano. Pasamos. Bueno, se acabó. Gracias.